Hola, muy buenos días, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre sea con todos ustedes, en donde quiera que se encuentren. Reciban un caluroso, feliz año nuevo. Ya entramos al año 2026 y debemos darle gracias a Dios que ha sido bueno para con nosotros y que nos ha mantenido en su línea, nos ha mantenido en su creer, nos ha mantenido en su fe, nos ha mantenido en su gracia y en su verdad. Así que feliz año para todos, 2026, y que la paz de nuestro Señor Yahshua el Cristo sea con todos ustedes y el amor del Padre también. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, en la mañana de hoy quiero enviar un saludo, ya después de haberle dado el feliz año a todos, a mi amada familia allá en la República Bolivariana de Venezuela, a mis padres, a mis hermanos de sangre, a mis hermanos en la fe y a todos aquellos que pueden oír las prédicas a través de este ministerio evangelístico misionero internacional, MEMIR, sin frontera por las almas. Así que bendiciones para todo Latinoamérica y el mundo. Estamos bajo la gracia y el amor del Padre. Alabado sea su nombre para siempre. Bueno, en la mañana de hoy quiero tocar un tema, como digo siempre, ¿no? Como siempre, extraordinario. El Señor me ha dado una enseñanza para que la comparta con todos ustedes. Y en la mañana de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante que nuestros hermanos en la fe deben conocer para crecimiento espiritual, porque tenemos que entender que necesitamos un crecimiento espiritual, pero ese crecimiento espiritual viene de parte del Padre a través de las enseñanzas que Yahshua el Cristo, el Dios viviente, humano, nos dio a nosotros acá en la tierra. Y hace más de 2000 años esas enseñanzas han estado en el corazón de cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Cristo que vino a guiarnos, que vino a salvarnos, que vino a protegernos, que no vino a gobernarnos, sino a darnos libertad. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Es importante que nosotros podamos entender que Dios, el Padre bueno, siempre está del lado de nosotros. Siempre está del lado de aquellos que lo han reconocido como el Padre. Y aún es tan grande su misericordia que los que no lo han creído igual siguen siendo sus hijos. Porque el Padre bueno, el Dios de misericordia, no desprecia, no rechaza, no humilla, no destruye. Al contrario, Él siempre está en ver cómo sus hijos cada día son más grandes espiritualmente. Alabado y glorificado sea su nombre. Por eso, muchas veces nosotros no entendemos, porque a veces nosotros nos enfrascamos, como decimos criollamente, en algo y allí nos encerramos, que no reconocemos más nada, sino es lo que recibimos de otro o lo que se nos instruye a través de otro, que muchas veces lo que hacemos es
perder la alineación, porque nosotros somos un instrumento de Dios. Nosotros somos preparados por Yahshua el Cristo, el Dios viviente, para que nosotros llevemos palabra de libertad, para que la teología que nosotros aprendamos en esta tierra no sea una teología para dominar, ni para controlar, ni para infundir miedo, ni para infundir temor, ni para infundir pánico, nada de eso, sino que sea una teología para libertad, para liberación, para dar vida, porque si somos cristianos tenemos que procurar dar vida. El Señor dice que yo doy vida y vida en abundancia. O sea, no es cualquier vida, es la vida terrenal, que aquí estamos es de pasada, como decimos, pero más allá de esa vida que le llamamos entonces, cuando nosotros partimos de esta tierra, nosotros decimos o pensamos que allí culminó todo. Obviamente culmina un ciclo, pero la vida sigue. ¿Por qué? Porque el alma no muere. El alma que está en el Señor no muere, son de Él. El Señor, el Padre, dice que todas las almas le pertenecen a Él. Entonces, si todas las almas le pertenecen al Padre, el único que tiene la potestad de hacer que el alma se corrompa, se dañe y se pierda o muera, como dice la palabra, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que nos dejamos tentar, que nos dejamos llevar por las corrientes pecaminosas de este mundo, y no solamente pecaminosas, sino las corrientes espirituales, arcónticas, que controlan este mundo, porque este mundo está controlado por un espíritu arcóntico, que es lo mismo que se le llama el espíritu del anticristo, pero que no opera ahora, sino que ha venido operando desde mucho antes, desde que prácticamente se inició la humanidad. Desde allí existe ese espíritu. Ese espíritu destruye, mata a la humanidad, porque el objetivo de él, del arconte, es destruir la humanidad. Y usted se preguntará, pero ¿por qué razón quisiera el arconte destruir la humanidad? Pues porque nosotros somos imagen del Dios viviente. Somos imagen de la primera creación. No somos cualquier hechura de Dios. No, somos una hechura especial. Dios hizo todo, dice que hizo los animales, hizo las aves, hizo los peces, hizo todo lo que hizo el Señor, los árboles, los frutos, todo lo que el Señor realizó, hizo, y después le dio la autoridad a ese ser que Él dice que está hecho a su imagen, para que gobernase, o no para que gobernase, sino para que guiase, liderara a todo lo creado por Él. Bendito sea su gloria para siempre. Por esa razón, nosotros los cristianos tenemos que tener claro quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, porque eso es parte de nuestra identidad. Esa es parte de nuestra identidad, saber quiénes somos, porque una persona que no sepa de dónde viene, no sabe tampoco a dónde va. Entonces, cuando una persona no sabe a dónde va, está prácticamente sin identidad. No sabe, está
está prácticamente, pudiéramos decir, desalineado, está fuera de la frecuencia. Y lo cual que con Cristo es totalmente diferente. Él dice, yo hago nueva todas las cosas. Es decir, cuando el Señor habla, yo hago nueva todas las cosas, está diciéndonos, yo tomo lo que tú eras o lo que tú fuiste y ya no lo serás más. Es un prototipo cuando Él dice en aquella mujer que llevaron los fariseos ante su presencia, condenándola porque la habían conseguido en un acto de adulterio. Y la respuesta del Señor fue, después que había pasado todo aquel tema, Él le dice, vete y no peques más. Es decir, en la obediencia a Dios está nuestra victoria. Pero es una victoria grande, es una victoria pacífica, tranquila y maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, en la mañana de hoy quiero hablarles de un tema que he titulado El Evangelio sin cargas. Este es el tema que después de algunos días meditando en el Señor me ha dado para iniciar este año con este tema. Él tendrá sus razones, Él sabe lo que hace, Él no es como nosotros que tenemos que ser enseñados, que tenemos que ser dirigidos. Él no, el Señor es autónomo, Él se dirige solo, Él es el Todopoderoso, Él es el soberano del universo, no solamente de acá de esta galaxia, sino del universo entero. Y por lo tanto, cuando el Señor instruye, nosotros sencillamente somos instrumentos que hacen que el mensaje llegue. ¿A quién? A nuestro prójimo, a las vidas, a aquellas personas que están necesitando una palabra, aquellas personas que están oprimidas, aquellas personas que están quizás por alguna enfermedad desahuciados, aquellas personas que están bajo, pudiéramos decir, bajo el yugo de una maldición, que pueden estar bajo el yugo de una calamidad, que pueden estar bajo el yugo de la opresión, que no saben qué hacer, el yugo de la deuda, el yugo de la desigualdad, el yugo de la desesperanza. Hay tantos yugos que nosotros como seres humanos podemos llevar con nosotros que son innumerables. Pero, ¿sabe qué? Yo le tengo una buena noticia. El Señor Yahshua el Cristo nos dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. De manera que esa opresión que tú tienes, que estoy seguro que no es algo que tú la has ganado o que te ha venido como algo espiritual, porque no es así. El yugo que tú llevas hoy, el yugo que yo puedo llevar hoy, ha sido generado por otros. Sí, por otros. Ciertamente nosotros cometemos errores, cometemos debilidades, pero en la mayoría de los casos que nosotros pudiéramos llamar calamidades que vienen a nosotros, son calamidades que vienen por una causa. Y esa causa puede ser, en algunos casos, desobediencia,
en otros casos imposiciones humanas, que es lo que termina eh, oprimiendo a la gente. Porque si nosotros vemos cómo operan los templos, las iglesias hoy, prácticamente se ha convertido algo de ser un cristianismo voluntario a un cristianismo obligado. Y entonces los líderes se enluchan y dicen, pero ¿por qué la gente no quiere venir a los templos, a las iglesias? Que hay que mandarlo a buscar, que hay que traerlo, que se dan la vida por eso. Pero no es allí que está la solución. Precisamente eso es lo que oprime a la gente. La gente tiene sus propios problemas, tiene sus propias dificultades cotidianas en la vida como todos. Pero la gente no entiende el llamado del Señor. Y yo no le echo la culpa a las personas porque realmente no es su culpa. Es como digo, es culpa de otros. A mí me costó salir de la religión. Y esto quiero que lo tengan claro los hermanos que pueden oír. Yo no soy un religioso. No soy un religioso. Porque el ser religioso es una cosa muy distinta a ser cristiano. Y en esta enseñanza que vamos a ver hoy, vamos a estar viendo paso a paso por qué es un evangelio sin carga. Porque existen muchos evangelios, muchísimos evangelios. Todo lo que se habla, lo que se predica, lo que se hace para de alguna manera convencer a otros es un tipo de evangelio, que es diferente al evangelio de Cristo, es otra cosa, pero usted está evangelizando. Hay gente que evangeliza para vender un producto. Y eso ha llegado a corromper dentro de las iglesias, de los templos, que la gente habla, líderes que hablan de ellos mismos, que hablan de su iglesia, de su templo, de su trayectoria, de sus tantos años de yo no sé qué que tienen, pero realmente no están haciendo la obra que el Señor encomendó. Están todavía por allá detrás, mucho antes. Se quedaron allí. Y no es que no sepan, algunos no es que no sepan, es que no quieren. Porque ellos saben que estando allá pueden controlar, pueden dominar, pero si entran para acá, entonces al ellos mismos ser liberados, entonces tienen que liberar a otros. Y esto no es un asunto de que pudiéramos decirlo, bueno, pero entonces esto viene siendo como que una cautividad o algo así. Sí lo es, solamente que es espiritual. Es espiritual. En la mañana de hoy, en esta enseñanza, vamos a estar viendo algunos pasos para que podamos comprender y entender el propósito que Yahshua el Cristo tuvo al venir de allá, de donde fue enviado por el Padre, a hacerse un humano más, porque el mismo Padre se hizo humano para que nosotros pudiéramos recibir de Él como humano sus enseñanzas, su sabiduría, su amor incondicional, y por supuesto eso mismo es lo que nosotros debemos dar a otros. Cuando nosotros buscamos en
en los distintos textos, sean gnósticos o agnósticos, sean textos que no aparecen en el canon bíblico. O sea, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de libertad, de esa libertad que nos lleva al pensamiento crítico, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener algo de críticos, o sea, críticos en el buen sentido, ¿no? No para perjudicar, sino para enseñar. Low battery. Porque muchas Please veces charge. el pensamiento crítico es visto como que este sí es criticón, o todo lo critica. Pero es que la crítica es indispensable en todo el transcurrir de la vida de nosotros. Porque cuando a nosotros nos corrigen, ¿cómo lo hace alguien? ¿Cómo hace alguien para corregirnos? ¿Cómo hace el Señor? ¿Cómo hace Yahshua para corregirnos a nosotros? Es de alguna manera criticándonos nuestra forma, nuestra manera de actuar. Es decir, la luz que está en nosotros, de los cristianos, la luz que puso el Padre cuando lo hizo a usted en el vientre de su madre, en el vientre de mi madre, esa luz está allí dentro de usted, porque es la esencia del Padre. Es como se dice, la luz es la imagen del Padre. Es la imagen del Padre. Cuando hablamos de la imagen del Creador, no estoy hablando de un cuerpo físico, una estructura. Estamos hablando de la esencia que puso en estos seres que se llaman humanos, para que tengamos pensamiento, tengamos la capacidad de rectificar, tengamos la posibilidad de amar, tengamos la posibilidad de accionar, tengamos la capacidad de restaurarnos a nosotros mismos y a su vez restaurar a otros. Es una cosa increíble lo que somos nosotros. Bendito y glorificado sea la gloria del Señor. Hay muchos libros que hablan directamente de Yahshua, el Cristo. Y lo más elemental, diría yo, y importante de todo esto, de estos textos que hablan del Señor en su vida acá en la tierra, algo muy extraño sucede. Y esto es lo que a los religiosos muchas veces dicen, no, es que eso lo inventaron para que las cosas no sean así como se están haciendo, sino para sacarnos de donde nosotros estamos. No ese es el propósito. Como les digo, cada quien es libre de interpretar y cada quien es libre de hacerse sus propias autocríticas, ¿no? Entonces, algo que en todo el trajinar, el caminar de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra no menciona nunca fue el tema, exceptuando cuando hacía críticas, fue el caso de los templos o monasterios. Y usted se dirá, ¿cómo que no? Si el Señor iba al templo y predicaba en el templo. Pero el tema es por qué lo hacía. Él lo hacía porque allí él veía una oportunidad
de enseñar. Y no solamente enseñar con los escritos de aquel tiempo, que eran rollos de cuero de animales escritos, donde funcionaban lo que era la palabra, los escritos hechos por los profetas y todo aquello. No era una Biblia, no era un libro así, no, eran rollos. Y entonces cuando el Señor tomaba estos libros, Él daba una breve, como se dice, un versículo, daba una breve explicación de ese versículo y entonces venía la acción. O sea, la acción no era dependiendo del versículo que Él había dicho, sino la acción de Él como tal. ¿Qué sucedía? El Señor podía ver una persona que estaba enferma, que estaba paralítica allí dentro del templo, que por alguna razón, no sé cómo entraba porque era prohibido, pero cuando el Señor entraba al templo, Low battery. aquello era Please todo charge. diferente. Los protocolos se iban a tierra, todo cambiaba. Entonces parece que tenían oportunidad de entrar con Él aquellos que no tenían el favor del templo en ese entonces, porque el templo de ese entonces era para privilegiados que estaban allí como sacerdotes y sumos sacerdotes y ministros porque ministraban en el altar, y los privilegiados que tenían el favor de los sacerdotes para que sus pecados fueran perdonados. Es decir, para que usted pudiera tener acceso allí al templo, tenía que cumplir una serie de requisitos. Eso no era así nada más que no voy al templo Low y battery. entraba, Please charge. ¿no? Y eso se ve hoy en día en algunos templos. Hoy en día algunos templos parecen clubes. O sea, usted tiene que estar afiliado, tiene que estar casi que con un carnet. Sí, yo pertenezco acá. Ah, sí, pase adelante. Sí. Si no, no puede entrar porque tiene que tener una membresía. Si no tiene membresía, no entra. Entonces, contra ese sistema que ya venía operando desde hace muchos años, el Señor enfrentó. Contra ese sistema vino el Señor. Lo enfrentó, como se dice, a la frente de nosotros, para que pudiéramos ver y contemplar la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Low Entonces, cuando battery. nosotros Please vamos a los charge. registros históricos de estos libros, algunos que llaman apócrifos, apócrifos significa escritos o documentos o asuntos de ese tipo que no tienen supuestamente eh, carácter científico o validez científica, o que pueden ser falsos, todo eso lo inventan para tratar de exterminar, valga la redundancia, el proyecto de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la mayoría de los textos que se llaman apócrifos o agnósticos, fueron encontrados precisamente después Low de la battery. guerra Please del charge. 45, del 1945, por allá por Egipto, lo que se llamó los escritos de Qumrán, o lo que se llamó los escritos de Nag Hammadi, que es en esas localidades allí. Entonces, en esos escritos es lo que la gente no entiende. Dicen, bueno, pero ¿por qué no incluyeron
¿cómo es que la gente dice que por qué no incluyeron esos escritos en la Biblia si esos escritos fueron conseguidos apenas en el 1945? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿desde cuándo existían esos escritos enterrados allí? Allí es que vale la pregunta, porque el tema es Low que battery. como Please charge. los primeros cristianos, como todo el mundo sabe, fueron perseguidos y exterminados, entonces la gente que tenía esos escritos en los primeros siglos, al siglo I, siglo II, ¿qué hicieron con esos escritos? Tuvieron que enterrarlos para poderlos resguardar, porque en ese entonces escritos que conseguían que hablara del Salvador o de Yahshua el Cristo eran quemados, eran exterminados por completo, igual que las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estos escritos que quedaron escondidos bajo tierra aparecen en ese tiempo. Bendito la gloria de Low Dios. battery. Please Para, charge. como se dice, hacer aparición y que fueran conocidos por los que ni por allá les pasaba que esto existía. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como había una gran persecución en ese siglo I y siglo II hasta el siglo III, más o menos por allí, claro que nunca cesó, solo que hubo un poquito como un alto al fuego allí. Cuando en el año 325 el emperador Constantino llama a todas las fuerzas, por decirlo de alguna manera, que eran cristianas o creyentes, porque vamos a decirlo creyentes, donde se hizo lo que se llama el Concilio de Nicea. Low En el battery. Concilio de Please Nicea charge. fue por primera vez donde se negaron esos escritos que habían estado y que aparecieron después del 1945. En el Concilio de Nicea no se les permitió que esos escritos fueran incluidos en el canon bíblico. Se negó rotundamente. ¿Por qué? Porque la idea del emperador Constantino fue que él vio que había prácticamente una guerra entre las creencias. Entonces, Constantino era un hombre político. Y entonces, me imagino que él dijo, bueno, yo puedo sacar partido de acá. Yo voy a hacer una conciliación Low battery. y ahí Please vamos a charge. establecer qué creencia es la que va a quedar. Y por supuesto que la que presentaron aquellos hombres que defendieron el cristianismo verdadero que estaba escrito en esos papiros, en esos rollos, no le dieron oportunidad. Al contrario, fueron perseguidos. Allí es cuando deciden ellos encomendar esos escritos a otras personas para que los guardasen, para que los resguardaran, porque se abrió la persecución contra los cristianos entonces. Bendito sea la gloria del Señor. Y ahí todos conocemos parte de la historia de todo lo que ocurrió. Entonces, estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Low Evangelio battery. o Please el charge. protoevangelio de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, entre muchos otros, se centran en las enseñanzas espirituales, relatos de la infancia y visiones, pero no describen construcciones físicas o monasterios o templos donde la gente tenía que acudir obligatoriamente para poder ser salvo.
Bendito sea la gloria del Señor. Eso que se practica hoy, todavía, en los templos y las iglesias, es prácticamente la continuidad del sistema que existía en los tiempos de Jesús, solo que se expandió con el tema del Low concilio de battery. Nicea. ¿Qué Please sucedió allí? charge. Entonces, Constantino mandó a fabricar templos por todos lados, por todos lugares. Donde había un grupito de creyentes, ahí les mandaba a fabricar un templo. ¿Para qué? Para tener mayor control de las masas en ese tiempo. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, ¿qué dicen los textos apócrifos de estos evangelios que he mencionado? Por ejemplo, el evangelio de Tomás, o sea, tomé un poquito nada más de cada uno, pequeño fragmento como para compartirlo con ustedes, para que tengamos la idea qué era o de qué Low hablaban battery. Please estos charge. evangelios. El evangelio de Tomás recoge frases y enseñanzas atribuidas a Yahshua en forma de dichos, es decir, es como unos proverbios, pero con una profundidad inimaginable. Bendito el nombre del Señor. El protoevangelio de Santiago narra la infancia de María y de Yahshua. O sea, habla de la niñez del Señor y de María. O sea, María Magdalena, no de María la madre de Jesús. O sea, de la niñez de ellos. Es decir, cómo se formaron, qué hacían. Eso no aparece en la Biblia, nada de Low eso. Y battery. debería Please aparecer. charge. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la genealogía de los grandes personajes, tenemos que tener entonces, por lo menos en la genealogía de Jesús o de Yahshua, tenemos que tener su vida de niño, qué hacía, qué milagros pudo hacer o qué visiones tenía. Eso está registrado en estos libros, cosa que en la Biblia no aparece por ningún lado. Ahora, ¿por qué? Porque era prácticamente una piedra en el zapato para la religión. No era para nada recomendable que estos libros estuvieran al alcance del mundo, de las personas, y que Low ellos battery. mismos, Please charge. solo con leer estos textos, pudieran darse cuenta de lo que había detrás de los planes, del tema de los templos, las iglesias y todo aquello. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, una referencia muy particular que yo veo es que, por ejemplo, para la Santa Cena o la Cena del Señor con los discípulos, si es que hubiese sido, por decir algo, imprescindible los templos para los cristianos, obviamente el Señor hubiese mandado a construir un templo para la Santa Cena. Obviamente. Pero no fue así. Low ¿Qué hizo el battery. Señor? Please charge. Mandó a buscar una casa por allá. Vayan a ver si consiguen una casa por allí que nos presten o en la casa de uno de ustedes para que compartamos una comida, para que compartamos el pan y el vino. Y así fue. Eso fue todo. Si hubo algo
sagrado que se nos pudo haber enseñado a nosotros es ese momento de la Santa Cena. ¿Y por qué no se hizo en un templo? Porque si era algo tan sagrado, es decir, no quito la consagración del momento, sino si era algo Low battery. tan Please charge. importante para el Señor, los templos, entonces esto no debió hacerse fuera de un templo. Y un templo cristiano, un templo nuevo para él, no el templo antiguo, que era donde se adoraba el Dios de Israel, sino un templo nuevo. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, yo hago nueva todas las cosas. Es decir, se va a una parte simbólica que muchos no entendemos cuando el Señor dice, ahora los templos, o sea, los templos que antes existían, queriendo decir él, o que en el futuro existirán, serán sus cuerpos, porque su cuerpo será templo y Low morada battery. Please de la charge. luz que el Padre colocó allí, del Espíritu Santo. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, volviendo a los evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás recoge las frases y enseñanzas atribuidas a Yahshua en una forma de dichos o proverbios. El protoevangelio de Santiago narra la infancia de María Magdalena y de Yahshua. Imagínese usted, vamos a tocar un poquito acá en este evangelio de la infancia, porque hay una parte que narra este libro donde estaban ellos un día jugando, o sea, Yahshua y otros niños Low battery. cerca del mar, Please charge. cuando de repente consiguieron un pajarito muerto, estaba muerto allí. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Ese es uno de los tantos milagros, por decirlo de alguna manera, que hizo, pero este es emblemático. El pajarito estaba muerto, estaba tieso. El Señor lo tomó, lo metió entre sus manos porque era pequeñito, lo sopló y lo tuvo un ratito y abrió las manos y el pajarito salió volando. Revivió. Entonces, desde allí, la fe, la certeza y la convicción de que Cristo sí tenía poder de Low resucitar battery. Please a los charge. muertos, sea cual sea, no deja la menor duda. Pero entonces, ¿por qué esto lo prohibieron? Porque a ellos no les convenía que usted creyera en el Cristo. Ellos les convenía que usted siguiera creyendo en aquel Dios antiguo que fue destinado para aquella familia nada más. Y no les convenía que alguien como Yahshua fuera puesto más alto que el Dios de ese tiempo. Eso fue lo que ocurrió. Entonces los celos de este Dios, que lo dice él, que él es celoso, fue el causante de la muerte del Señor. Fueron Low los que battery. enseñaron cómo Please lo iban charge. a matar y todo aquello. Porque no gobernaba, no era el gobierno de Yahshua, no era el liderazgo de Yahshua en ese tiempo, era el liderazgo del arconte que gobernaba en ese tiempo, y que había venido gobernando desde los primeros siglos. Bendito el nombre del Señor. Entonces el Evangelio de Felipe habla de la unión espiritual y los misterios del reino. Esto
Esto es algo maravilloso. El Evangelio de Felipe te lee, o sea, te describe, bendito el nombre del Señor, la unión espiritual y los misterios del reino, de lo que se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos. Low Que battery. muchas veces Please nosotros charge. pensamos que es, o el reino de Dios, muchas veces nosotros pensamos que es lo que existe en los templos. No, aquí está el reino de Dios. No, no es allí. Porque si las personas que están allí se sinceraran con ellos mismos, estoy seguro que se rebelarían contra, y no es que esto es algo que esté, como se dice, auspiciando a que se haga, no, nada de eso. Pero es un modo de pensamiento, es decir, si la gente se diera cuenta de qué es realmente, Low battery. cuál Please es su charge. carga, cuál es su problema, se daría cuenta que la mayoría de los problemas, aparte de algunos que tenga, ya sea en su trabajo, en su hogar, en su vida, se añade otro más, que es la carga de estar en un templo o de estar en una iglesia. Bendito el nombre del Señor. Y por eso el Señor no instruyó en ningún momento a nadie, que hicieran una iglesia. Lo que se toma como referencia para esto es cuando Él le dice a Pedro, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Low No está battery. diciendo sobre Please esta charge. roca construiré un templo o una iglesia. No. Él está diciendo sobre esta piedra, o sobre esta roca será mi iglesia. Entonces, la tradición que venía desde los tiempos antiguos, ¿qué hicieron? Agarraron a Pedro para que usted vea cómo operan las cosas, ¿no? Tomaron a Pedro, se lo llevaron a Roma, lo mataron, lo sacrificaron, crucificado con la cabeza abajo, porque él mismo lo pidió, que no era digno morir como habíamos muerto el Señor. Low battery. Y después que Please murió, charge. lo sepultaron, o sea, lo enterraron allí, y encima de la tumba de Pedro construyeron lo que se llama hoy la iglesia de San Pedro allá en Roma, o sea, donde funciona el Vaticano. Fíjense ustedes cómo es la cosa, ¿no? Sencillamente porque Cristo dijo, sobre esta roca construiré o nacerá mi iglesia. Pero lo que ellos no entendieron y que quedó demostrado, pero la gente, bueno, no lo quisieron entender. No lo quisieron entender. Porque lo que el Señor estaba hablando acá era algo simbólico. Cuando Él dice sobre esta roca haré mi iglesia, o nacerá mi iglesia, o Low construiré mi battery. iglesia, por decir Please un ejemplo, charge. no estaba hablando de construir un templo de bloques y cabillas y cosas de esas. Estaba hablando porque cuando Pedro hizo su primera aparición como predicador del Evangelio de Cristo, se arrepintieron 3,000 personas. De eso hablaba el Señor. Y después en otra prédica se arrepintieron otro poco de personas más.
creyentes del Cristo verdadero, del Cristo profundo, del Dios verdadero, el que presentó el Padre, que no era conocido. Ese era Cristo, bendito el nombre del Señor. Y esa fue la iglesia que Cristo mandó a fundar, no un templo, sino un Low grupo de battery. personas, Please porque charge. una iglesia eres tú y soy yo. El Señor lo dice, serán templo y morada del Espíritu Santo. O sea, tú eres un templo, yo soy un templo. Y donde hay un grupo de personas reunidas, como dice él, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. No es necesario que hayan 100, 200, 300, 500, 1000, 5000, 10,000. Porque usted escucha a los líderes de esos templos hoy en día y usted los habla de metas y dicen, no, aquí vamos a construir un megatemplo porque aquí lo vamos a llenar. ¿Y para qué lo vas a llenar? Si lo llenas, obviamente que te va a dar para construir megatemplos. Porque la idea Low battery. es Please charge. que la gente comience a desprenderse de lo que tiene para supuestamente dárselo a Dios, para la obra de Dios. Pero esa llamada obra de Dios parece que es una etiqueta de los bolsillos de los líderes, porque allí es donde va para todo el dinero. Son incapaces de reparar un hueco que está al frente de su calle, por decir un ejemplo, ¿no? Nada de eso hacen. Es para darse vida, lujos y, por supuesto, darle comodidad y lujo para sus hijos, estudios, profesión y todo aquello, mientras que las demás Low battery. Please ovejitas, charge. como le llaman, son unos simples subordinados a la voluntad de ese hombre y no a la voluntad de Cristo. Entonces allí comienza la depresión de las personas. Entonces ellos piensan que yéndose al templo es la única manera de ellos conseguir paz. Porque en su casa está revuelta la situación, porque en su casa está complicado el asunto. Pero en la forma que nos enseñaron el Evangelio a nosotros, es muy difícil que una persona, vamos a suponer un ejemplo, donde hayan 10, 15 personas viviendo en una sola casa, una montonera, como decimos nosotros, una casa grande, que vive una cantidad de personas suficiente y que solamente uno Low o dos battery. crean Please charge. en el Señor, pero de la forma que ellos han sido enseñados o están siendo, como se dice, captados por esas redes, ellos terminan diciendo, bueno, a la verdad, vamos a ir al templo. Vamos a ir al templo. Van al templo. Entonces, los primeros días, muy bien, perfecto, todo bien. Ay, qué bonito. Y entonces comienzan a invitar a sus familias y las familias comienzan a animarse. Oye, bueno, sí, porque yo veo a fulanita o a fulanito ahora bien animadito, bien, o sea, se ve el cambio, que no sé qué más y tal, y no sé qué. Eso es mientras no le presentan las prohibiciones. Low battery. Please Entonces se charge. llega el momento que le dicen acá, entonces ya no, ya tienen tanto tiempo esos hermanitos, hay que llamarlos a reunirse para leerles la cartilla. Entonces, ellos ya creyeron en el Señor, que es lo más importante. Y eso precisamente era lo que el Señor llamaba. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea será salvo y el que no, bueno, ya será condenado él mismo por no creer.
Pero no, imagínense que el Señor fuera dicho, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea lo agarran y lo llevan al templo y allí que se consagre para el Señor. Imagínese usted. Entonces, cuando le leen la cartilla de una lista grande, Low battery. Please charge. un 90% son prohibiciones. Entonces, comienzan a decirle, usted no puede usar zapatos de taco, no puede usar pantalones, no puede usar faldas cortas, tiene que estar por debajo de las rodillas, no puede usar ningún tipo de rubor o maquillaje de ninguna clase, no se puede sacar las cejas, no se puede afeitar las axilas, me imagino yo también, no se puede afectar o rasurarse sus partes íntimas, porque eso es pecado contra Dios. Imagínense Low battery. Please al charge. extremo que han llegado. No se puede arreglar el pelo, no se puede cortar el pelo, no se puede usar champú o enjuagues porque eso es del diablo, no se puede planchar el cabello porque eso es del diablo, no se puede arreglar su cabello de ningún tipo porque eso es del diablo. Entonces, ¿qué están haciendo allí? Esto tiene un trasfondo oscuro y psicológico que usted no se da cuenta que está ocurriendo. Pero ¿cuál es la intención? La intención es degradar al ser humano, porque esa es la intención del arconte, degradarlo. Entonces una persona, imagínese usted, una mujer o un hombre mismo, pero vamos a poner caso de la mujer que es la parte débil. No, la Low mujer battery. no se Please puede charge. arreglar. Entonces ella se veía bonita con su pantaloncito, le quedaban lindos porque tiene su cuerpo muy bonito, su ropa muy linda. Eso lo tiene que botar y quemarlo, porque eso es del diablo. Entonces cuando usted la ve con unos batolones anchos, unos vestidos anchísimos, porque tampoco los puede usar pegados. Claro, esto es para las ovejas, pero las primeras damas, las esposas de los pastores, sí andan bien cacherosas. Entonces las pobres muchachas se ven obligadas a ponerse vestidos sueltos, el pelo todo destartalado, porque obviamente si no se puede usar un champú o algo, nada Low de battery. eso. Please charge. Estoy hablando de puntos extremos, porque sí los hay, no son todas las iglesias tampoco, pero sí hay esas iglesias. Entonces, la persona se va a lo que nosotros le llamamos un abandono. Abandonan su cuerpo. Y el Señor dice que cuidemos de él, el cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Quién tiene la palabra acá? ¿Es el líder que está allí o el Señor Jesucristo, que es el dueño de la obra y el que pagó el precio por nosotros? Entonces las jóvenes caen en ese fenómeno, en esa destrucción, diría yo. Y usted las ve después de que eran bonitas, Low porque battery. Please créame, el charge. pantalón, o sea, el tipo de vestimenta que usted usa, amolda el cuerpo a esa vestimenta. Si usted usa pantalones, usa sus blusas, su ropa, pues, como debe ser, ese cuerpo se va a moldar a esa ropa que usted viste. O sea, se va a ver mejor.
Ahora, cuando usted, ¿por qué? Porque el cuerpo se moldea, se moldea. Es como poniendo un poco exagerado el tema, el asunto, no este punto. Es como que si usted, siendo una persona robusta o poco obeso, se coloca una faja, ¿no? Una faja de esas que salen. Entonces se pone una faja Low y battery. Please obviamente charge. su cuerpo se va a ver bien moldeado. Pero cuando usted se quita esa faja, el cuerpo vuelve a su estado normal. Entonces se desaparecen las curvas, la figurita desaparece porque la tenía retenida allí. Entonces, tomando este punto como un ejemplo extremo, es más o menos lo que ocurre con la ropa que usted se acostumbra a vestir. Si usted se acostumbra a vestir pantalones, blusitas, qué sé yo, entonces, sobre todo los pantalones le van a moldear la figura de su cuerpo de la cintura hacia abajo. Y cuando usted deja de ponerse ese molde o eso que le moldea su cuerpo y se pone un batolón, o sea, Low una cosa que battery. Please solamente charge. se agarra acá en el cuello y lo paran son los hombros, porque el resto eso queda al aire. Imagínese usted la figura que va a tomar ese cuerpo, va a tomar la figura de esa bata, de esa ropa que usted tiene. Cuando usted viene a ver, la muchachita que era muy linda, con su cuerpo muy bonito, termina redonda, porque se desapareció toda la figura que ella tenía de su cuerpo. Y ahí vienen los problemas entonces con el esposo, que está en la casa, en la montonera, y comienza a decir, pero mira cómo has cambiado tú ahora, que ni siquiera te arreglas, mira tu cabello, es que no te das cuenta, que no, yo no me importa lo que digan de mí, el Señor dice que tal, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Low no battery. es el Señor Please charge. Jesucristo. Lo han metido en otra cosa. Y cuando usted se viene a dar cuenta, nadie entonces quiere ir a la iglesia porque las otras chicas o los chicos que están ahí dicen, no, pero ¿qué le pasó a él? ¿Qué le pasó a ella? ¿Qué le pasó, hermanita? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás abandonada? No, es que en la iglesia me enseñaron esto y nosotros no necesitamos estas cosas porque eso es del diablo. Hermano, el Señor dice que nosotros seríamos enviados como ovejas en medio de lobos. ¿Qué nos quiere decir el Señor acá? Que nosotros estamos en este mundo, porque este mundo fue gobernado y está siendo gobernado por el espíritu de la potestad del aire. Low Es battery. el espíritu Please del charge. anticristo, el mismo que implantó el sistema en este mundo material para que los humanos se vieran atraídos por lo material y se olvidaran de lo espiritual que Yahshua el Cristo nos enseña. Y todo lo que el Señor habla o dice, por ejemplo, acá en el Evangelio de Felipe, habla de una unión espiritual. ¿Con quién? Con el Padre. Porque si nos unimos a Yahshua, estamos unidos al Padre. Él dice, el Padre y yo uno somos. El que quiera conocer al Padre, conózcame a mí. O sea, Él está diciendo, yo soy el Padre, solo que acá estoy como humano. Pero cuando yo salga de acá como humano, vuelvo a ser lo que antes era, lo que antes fui, quien yo soy realmente. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, esto habla el Evangelio de Felipe. Habla de lo que son los misterios del reino de Dios y de lo que es la unión espiritual. No quiere decir esto, amados hermanos, que
no vamos a estar entre las cosas materiales. De hecho, estamos dentro del materialismo, porque después de la segunda creación ya somos parte del materialismo. En la primera creación no, porque éramos imagen y seguimos siendo imagen del Dios de la primera creación. Low battery. Please ¿Entienden? charge. El Dios de la primera creación nos creó originales, nos creó espirituales, seres espirituales como ángeles. Pero esa condición la perdimos cuando el sistema del arconte tomó como enemigo el control de acá de este planeta. Y no porque Dios no lo quiso detener, Dios lo puede hacer, pero pasó. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, hay otro evangelio o otros evangelios que no aparecen y son muy interesantes, porque hay un libro que se llama Hechos de Pedro, Pablo y Juan. Low battery. ¿Y Please de qué se charge. tratan estos libros? ¿Qué habla allí Pedro, Pablo y Juan? Pues relatan viajes y milagros de los apóstoles. O sea, relatan los hechos que hicieron los Power apóstoles off. cuando viajaron.